Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Delgado Orea. Este es su programa Sin Límites de la plataforma Orbe Network. Bueno, pues aquí estamos después de la última sesión en donde hablamos sobre Eagle Bear, donde hablamos sobre los apaches, donde hablamos sobre la profecía del águila del norte y del águila del sur, en donde por razones que para mí eran completamente desconocidas, habían decidido que yo era el águila del sur y esto me había llevado a que me hiciera una serie de ceremonias, que yo aprendiera una serie de cosas. ¿Y qué quería decir esta profecía? Que era el momento en que la humanidad empezaría su nuevo despertar. ¿Realmente hay un nuevo despertar o no? Yo no lo sé, ¿no? Lo único que puedo decirles es que con base a esta profecía hubo muchos intentos, porque eso sí lo sabía, hubo muchos intentos de grupos de indígenas que trataban de hacer esta conexión entre el águila del norte y el águila del sur, y siempre había problemas y se peleaban y no llegaban a un acuerdo, en fin. Y finalmente no se dio, porque una característica interesante y extraña de los grupos originarios, ya sea de México, ya sea de Estados Unidos, ya sea de cualquier país, es de que los conquistadores provocaron lo mismo que provocaban los romanos con los pueblos conquistados. Aquella frase famosa que dice divide y vencerás, pues es lo que hacían. Entonces dividían a todas las etnias, a todos los grupos, y hacía que se pelearan todo el tiempo entre ellos. Porque si se unían, siempre iban a ser más y podían ser más poderosos que los conquistadores, en este caso en México, los españoles. Bueno, el chiste es de que en estas reuniones de grupos originarios del norte, desde Canadá, Estados Unidos, México, y bajamos hasta el Perú, bajamos hasta más allá de las Amazonas, Brasil, o nos vamos a diferentes países, pues lo que nos encontramos es de que normalmente hay muchos conflictos entre estos grupos originarios, desafortunadamente. Dentro de poco voy a dar una conferencia, voy a dar una plática en una cumbre global de pueblos originarios y nativos, y voy a hablar precisamente de eso, que llegó el momento en que todos los hombres de poder de todas estas culturas nos tenemos que unir y tenemos que hacer el cambio en la humanidad, enfocando todo nuestro poder a favor de esto. Y no que cada quien lo suyo y cada quien, que el chamán, que el hechicero, que el gurú, que... No, todo el mundo tenemos que unirnos a favor de esto. Pero bueno, ese es otro tema, será otro programa. Pues déjeme continuar la historia, vamos a darle un giro y vamos a irnos a la profecía de los maoris. ¿Y cómo empieza? Bueno, nos invita, nos habla Eagle Bear y me dice que va a venir el hombre santo de Nueva Zelanda, y que en Nueva Zelanda el grupo originario se llaman los maoris. Los maoris son unos hombres grandes, fuertes, y que se tatúan la cara y gran parte del cuerpo. ¿Por qué se tatúan? Porque los tatuajes dentro de los conceptos originales era tomar el poder de algo, y el tatuaje te daba ese poder. Bueno, entonces ellos tienen esto, se tatúan la cara, los brazos, las piernas, etcétera, y tienen una profecía que se llama los 3 pájaros de piedra. Y la profecía decía que el segundo pájaro de piedra se encontraría a la persona de la profecía, que se le llamaría el segundo pájaro de piedra, en América. Y que esta persona venía de un lugar donde había muchas rosas y que su patrona o su guía espiritual era una mujer. Era una guía espiritual mujer. Y lo más importante es cómo iban a reconocer a este hombre o a esta mujer que era parte de esa profecía. Y decía, porque llegará y le regalará a nuestro hombre santo, el Tojunga, le regalará un pájaro de piedra. Bueno, resulta con que Eagle Bear nos dice que va a venir Joseph con su hijo de Nueva Zelanda a Estados Unidos y quería que yo lo conociera.
Yo estaba en México, entonces llega Joseph con su hijo a Estados Unidos, están viajando junto con Eagle Bear, y entonces vuelo yo a Estados Unidos, también a Florida, y me llevo un grupo de alumnos y compro una serie de regalos y le doy a mis alumnos y les digo, ok, vamos a darle regalos tanto a Eagle Bear como a los Maori que vienen, como a más gente de Eagle Bear, la gente de la casa, etc. Llevábamos como 15 regalos más o menos. Y entonces llegamos con el Tohunga, con el hombre santo, y se le da un pájaro de piedra, que era una especie de flauta que había comprado en Teotihuacán, y pues era de barro, y pues se le da como un regalo al hombre santo de los maoris. Cuando ve el pájaro de piedra se sorprende muchísimo y voltea y empieza a hablar con Eagle Bear y a decirse algo que pues, yo no entendía. Yo estaba parado enfrente y de repente él le habla a su hijo y viene su hijo y entre los tres empiezan a hablar y pues yo seguía sin entender qué es lo que estaba pasando. De repente me dicen que me siente en el piso, me siento en seiza, que es la posición clásica japonesa, y de repente el hijo se va a la camper, porque ellos estaban en la camper de Eagle Bear y viajaban junto con él. Y entonces se va a la camper y traen algo en las manos, doblado, y yo sigo sentado ahí en seiza, ¿no? Esperando, no sabía de qué se trataba, con un calor tremendo, y de repente eso que estaba doblado lo van extendiendo, y resulta que es una capa de plumas bellísima. Toman la capa de plumas, el hombre santo, el Tohunga, se acerca a mí, yo veo, yo no sé qué están haciendo, se acerca a mí y me pone la capa y yo digo, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué me la está prestando? ¿Me la está regalando? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo no entendía nada. Y después el hijo traía una banda bordada de los maoris con una especie de grecas de rojo principalmente y un poco de negro. Pues se quita la banda, se la pide el Tohunga a su hijo se la quita y llega y me la da. Y yo seguía sin entender y empiezan a decir una serie de cosas, mi inglés era muy básico, entonces no entendía muy bien lo que decían. Finalmente pues doy las gracias, me paro, me voy y llego y me siento atrás cuando estaban todos los demás y le digo, ¿y qué hago con la capa? ¿Alguien sabe qué hago con la capa? Me la quito, me la dejo, hace un calor tremendo. Y dicen que ya es tuya. Mía, ¿y por qué? Yo pensé, le dio pena que le di su regalo, que era el pájaro de piedra, y a cambio de eso me está dando una capa. Dije, pero pues, está muy desproporcionado un regalo del otro. Bueno, el chiste es de que, bueno, termina la ceremonia, yo estoy con la capa, estoy con la banda, y termina y voy a hablar a Eagle Bear y voy a hablar con Joseph. Y le digo que qué significa eso. Entonces me cuentan la historia de los 3 pájaros de piedra y me dicen, ¿tú dónde vives? Y cuento yo pues, que vivo en una casa llena de rosales, ¿sí? Un jardín de 1000 metros el jardín, el lugar se llamaba San de la Vid, la casa de 1000 metros también, el lugar está lleno de rosales, teníamos 72 rosales en ese jardín. Y que realmente el guía espiritual mío, que donde había empezado yo todo mi proceso, pues era la Virgen de Guadalupe. Cuando él oye eso, bueno, los ojos se le ponen vidriosos y me dice, sí eres tú. Le digo, sí soy yo, ¿qué? Yo todavía no entendía nada. Y entonces me cuentan la historia de la profecía de los maoris, y que entonces yo era parte de la profecía de ellos y que por eso me habían dado la capa sagrada. Y esa capa era una capa que lo que hizo el Tohunga, hace un círculo de 2 metros de diámetro con tabaco. Después de este círculo, él se sienta, se mete y durante 4 días no puede salir hasta que tenga la visión. Y esos días se la pasa haciendo cantos y se la pasa haciendo oraciones. Bueno, pues esa vez él mete la capa, que es nada más la tela, mete la capa y luego mete las plumas de aves vivas. Y entonces él decía, y a partir de ese momento, por cada pluma que yo cosía o que yo pegaba, por cada una de ellas tenía que hacer yo un canto y una oración. Y entonces veías tú, ¿sí?, al Tohunga durante 4 días, ¿no?, pegando las plumas, haciéndole un canto y una oración, y otra vez, 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 y otra vez. Y si no lo acababa en 4 días, tenía que destruirla y la siguiente luna llena volver a empezar.
Y bueno, en esa ocasión, pues sí, el Tohunga, Joseph, pues se pone a hacer el proceso durante 4 días y al tercer día lo acaba, tiene la visión y es en esa visión donde dice, llegarás del otro lado del mar y encontrarás un hombre que tiene un jardín lleno de flores rojas y su madre o su guía espiritual será la Virgen de Guadalupe. Bueno, él sabía esto cuando llega. Cuando él me da eso, pues se sorprende de que finalmente era yo al que estaban eligiendo para esta profecía. Y bueno, pues el chiste es de que me explica todo lo que pasa, etcétera, etcétera. Y al otro día nos invitan a hacer algún evento, a estar en algún lugar. Pues resulta que se hace una ceremonia, ¿no? Me explican ya lo que es la capa, cómo hicieron la capa, lo que representa para los pueblos maoris, y me dan la banda quiere decir jefe de los jefes, porque los maoris tienen una estructura de pueblos que son 7 tribus, de cada tribu hay 7 tribus y de cada tribu hay 7 tribus. ¿Okay? Estas son las tribus de todos los maoris en toda Nueva Zelanda. Y a mí me estaban nombrando en ese momento el jefe de todas las tribus. A raíz de eso sale una invitación para ir a Nueva Zelanda y tomo un grupo de alumnos también, los invito y nos vamos. Va Eagle Bear, voy yo y se va todo el resto del grupo. Eagle Bear parece ser que él era el primer pájaro de piedra, yo era el segundo pájaro de piedra y faltaba el tercer pájaro de piedra. Cuando llegamos a Nueva Zelanda, la gente por alguna razón, ¿no? Este mexicano, llegaba yo de colita, ¿no? Un atleta, pues la gente me veía como, ¿qué onda? No era como ellos, no era un indígena como tal, y mi grupo tampoco, sino pues eran gente clase media, media alta, y algunos alta, ¿no? Y llegamos y estaban un poco recelosos, y me acuerdo que llevaba yo mis chacos, y entonces llevaba varios, y me fui con los niños, porque me encantan los niños. Fui considerado durante muchos años el mejor maestro de artes marciales infantil aquí en México. Y entonces me voy con los niños, saco mis chacos y empiezo yo a mover chacos y les empiezo a enseñar y empiezo a jugar. Y no nos entendíamos, porque yo hablo español, ellos inglés, mi inglés no era muy bueno. Y entonces empezamos a jugar y entonces los maoris empezaron a ver y dijeron, a ver, un hombre como él, que juega con los niños y que ya los niños me adoraban, sí, es una gente buena. Porque déjenme decirles algo que se me olvidó de la famosa danza del sol. Cuando estamos ahí, yo llevaba un costal de dulces. En aquel entonces tú podías viajar en los aviones y no era por peso. Entonces yo llevaba mi maleta y llevaba este costal de puros dulces. Entonces, y tenía una bolsa enorme así, grande. Entonces yo me iba a donde estaban todos los campers de los indios, que éramos entre invitados y todo, los que danzamos fuimos alrededor de 200. Y entre invitados, podría decirles pues, que tal vez éramos 300 indios con sus familias. Entonces imagínense la cantidad de campers, camionetas, etcétera. Y entonces yo me iba a esa zona y me iba como Santa Claus cargando mi costal y llegaba y a todos los niños que veía les empezaba yo a dar dulces. ¿Y saben cómo se los daba? Les decía, abría yo la bolsa, adentro estaba lleno de dulces, chicles, paletas, toficos, de todo. Y les decía, mete la mano y todo lo que saques es para ti. Y veían ustedes a los niños, ¿cómo me veían? ¿Todo? Sí, todo lo que saques es para ti. Los niños chiquitos les decía yo que metieran las 2 manos y que sacaran y todo era para ellos. Y yo llevaba bolsitas y entonces les daba una bolsita para que metieran sus dulces. Y entonces, bueno, era una emoción de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todos los días, el primer día fui y pues a lo mejor fueron 10 niños a los que les di. Les dije, vengo mañana. Me fui con mi bolsa. Al otro día llegué y ya había como 25, 30 niños. Bueno, el tercer día, no quiero exagerarles, pero no llegaban a 100, pero sí eran entre 80 y 100 niños, ¿no? Desde 15 años, 14 años, hasta me llevaban las señoras, me llevaban a sus bebés chiquititos de 1 año, año y medio, los llevaban cargando y decían Candyman, Candyman, que quiere decir
el hombre de los dulces. Entonces todo el mundo empezaba a gritar cuando me veían aparecer, empezaban a gritar Candyman, Candyman, y, y empezaban a salir niños por todos lados, y además salvajes, ustedes no tienen una idea, o sea, nosotros tenemos una formación de educación, forma, te obedecen, no, ellos no, ellos son naturales y son salvajes. Entonces yo les decía, fórmense, y como que decían, ¿qué? ¿No? Y hacían lo que querían y se me amontonaban y querían hasta que de repente pues, que me sale lo karateca y que eche un grito, ¿no? Un grito de ¡Isaías! Y entonces todo el mundo se forma ahí. Ay, sí. Ay, ya se me formaron. ¿Quieren dulces? Se forman ahí. ¡Vamos! Y ya, entonces ya todo el mundo, ¿no? Estaban acostumbrados a autoridades fuertes, o sea, los indios, ¿no? Son duros y gentes altas, fuertes. Entonces los formaba y entonces llegaban y tomaban sus dulces, tomaban sus 2 dulces. No faltaba el gandalla de 13, 14, 15 años que empujaba al otro niño que le quería quitar dulces a estos. Esos hay en todos lados. Pero entonces ya todos los días estuvimos ahí más o menos una semana y todos los días de la semana, pues Candyman llegaba con los dulces. Pues cuando llego a Nueva Zelanda hago lo mismo. Me llevo mi paquete de dulces y llego con los niños y empezamos a jugar. Había muchos niños también, hay no tantos, pero sí había unos 40 niños y pues saco mis bolsas y empiezan a sacar ellos sus dulces y todas las cosas. Y entonces me acuerdo que los maoris veían y decían, este es un buen hombre, ¿no? ¿Por qué? No recuerdo exactamente qué es lo que había pasado, pero alguna situación. Y Gulbert vino a México, porque yo lo invitaba a venir a México, y tuvo algún problema con mi hermano Edgar, que ahora se llama Agustín en Europa, y donde mi hermano pues, medio que se armó ahí a gritos con él, alguna cosa así. Y yo creo que a raíz de eso, ahí hubo algún recelo por parte de Gulbert. Ya les contaré qué más pasó. Bueno, vamos a continuar. El chiste es de que llegué y había un recelo ahí hacia mí. Cuando me vieron con los niños, pues se pusieron felices todos los maoris y en ese momento me aceptaron, me reconocieron como su hermano. Había un círculo de ancianos y un viejito llegó y me dijo, tú vas a ser mi sobrino directo. Y entonces me ve y me dice, ¿qué botas tan increíbles traes? Traía unas botas, yo bailaba flamenco en aquel entonces y llevaba mis botas de flamenco, ¿no? Negras como de gamuza, una cosa así arriba con unos pelitos, todas negras y muy padres. Y entonces me dice, qué bonitas botas traes. Y en ese momento agarré, me las quité y se las di. Me dijo, no, ¿cómo crees? Son de usted, si le quedan son suyas. Y bueno, estaba feliz el viejito. Y el chiste es de que, bueno, pues nos hacen ceremonias en los marais. Marais son como unas casitas de madera en doble agua que cae aquí, y ahí es como su iglesia, como su lugar sagrado. Y estamos en Nueva Zelanda, y de Nueva Zelanda empezamos a hacer, ellos rentan un camión, y empezamos a hacer un recorrido por todas las montañas de Nueva Zelanda. Si ustedes vieron El Señor de los Anillos, bueno, todos esos paisajes son Nueva Zelanda, y yo andaba por todos esos lugares. Entonces llegamos a un lugar, ¿no? Donde había unos marais especiales, era como el centro energético de todos ellos, y bajaron 200 chamanes de todas las montañas. 200 venían a ver al águila del pájaro de piedra, que Engelbert era el primero y yo era el segundo pájaro de piedra, pues venían con nosotros, venían a conocernos, venían a hacer ceremonias, venían a recibirnos, la profecía se estaba cumpliendo. Y entonces me acuerdo que de repente dice uno de ellos, ¿no? El jefe, dice, bueno, pues vamos por la cena. Y eran unos monstruos de este tamaño. Y este en especial, yo creo que medía como 2 metros y pesaba como 160 kilos, ¿no? Era un hombre, un toro. Y entonces dicen, pues vamos por la cena. Y yo me quedé pensando, a ver, si me acaban de decir que por aquí no hay ningún súper, ¿dónde van a comprar la cena? Y se van caminando y se van con un rifle. Pero yo decía, ¿dónde van a comprar la cena? Y caminando, pues no sé, a lo mejor aquí en la montaña, en algún pueblo hay algún súper o alguna cosa así. Y tardan varias horas, ¿no? Y se van varios y también llevan unas cajas, ¿no? Varios de ellos se llevan cajas, se van como unos 7 en total. Y de repente, pues regresan, ¿no? 3 o 4 de ellos, con las cajas cargando, con unos espárragos. Les prometo que eran así de grueso el espárrago. Eran como de este tamaño cada espárrago y así de grueso. Bueno, traían no sé, 6 cajas llenas de espárragos, ¿sí? Y
las traían para la cena. Otros se fueron por otro lado y trajeron papas, y traían un montón de papas también, y alguien trajo alguna otra cosa que no sé qué era. El chiste es de que traen todo esto para la cena, y yo decía, ¿la fueron a cortar? Pues sí, habían ido y pues ahí estaban silvestres, iban y cortaban todo esto. Pero dije, y esta va a ser la cena, y resulta con que como una hora después llega este gigantón que les digo que se fue con otros dos con rifle, llegan con un venado. Pero un venado de esos de Nueva Zelanda, que no es el cola blanca que conocemos aquí en México, no. Era un venado de estos, como de este tamaño así, con una cabezota y con unos cuernotes. ¿Y saben cómo lo traía? Lo traía cargando amarrado el venado, ¿sí? Le habían puesto algo abajo para que no se lastimara tanto la piel, sí, pero lo venían arrastrando y este cuate lo traía arrastrando. Pues, ¿cuánto estaría pesando un venado de esos? Por lo menos 200 kilos. Yo creo que eran entre 200 y 300 kilos lo que pesaba este animalote. Bueno, pues la cena fue precisamente preparar todo esto. Y resulta que vamos de lugar en lugar y en cada uno de los lugares se hacían ceremonias y bajaban gente de poder, algunos se sumaban a nosotros. Inicialmente éramos un camión, terminamos siendo 2 camiones, pero ya había como 10 coches o camionetas y así íbamos recorriendo de un lugar a otro. Y llegamos a un lugar donde era como un gran centro ceremonial, todo de madera, con estos maráis. Y tengo un sueño, que tuve como 3 días, y ahí estuvimos como 4 o 5 días. Y el sueño era que yo veía a los maorí en una lancha volando, una lancha tipo indios, volando, y veía a un gigante que era como un dios, tatuado de determinadas formas, y le veía yo las figuras. Y que estos maoris que iban nadando, creo que la lancha tenía alas, ¿sí? Iban volando con su lancha, y este dios, ¿no? Aquí, y el dios empieza a hablar conmigo, y me empieza a decir una serie de cosas. Cuando termino mi sueño, tengo ese sueño 2 o 3 días, pues ya como ya era repetitivo, pues voy con el Tojunga y le digo, tuve este sueño, Joseph, tuve este sueño. Vi este gigante que estaba tatuado así y me pregunta qué tatuajes traía. Y entonces le empiezo a explicar, pues por aquí traía algo así como una ballena y luego tenía no sé qué cosa. Alguna cosa sí voy describiendo. Termina, me dice, ok, y le digo, y además vi a una lancha tipo indio, de esos kayaks largos, con alas y los maoris remando, pero en el aire. Entonces se ríe y me dice, acompáñame. Y entonces entra y dice, te voy a llevar a un lugar donde no entra ningún turista ni nadie que no sea los maorí ni en ceremonias. Entonces entramos a un lugar y pregúnteme lo que estaba pintado en la pared. Una lancha, ¿no? Tipo canoa, tipo kayak, larga, ¿sí? Con maoris remando y con alas en el aire. No podía creerlo. Y entro, esto es lo que veo de entrada, entro y de este lado había un dios, y el dios era el mismo que había yo soñado y que había hablado conmigo. Y entonces, de repente decía, ¿cómo es posible esto? Bueno, después de que los veo, vuelvo a soñar los 2 o 3 días más, ¿no? Pero ahí más bien ya creo que fue como un reflejo de lo que había vivido y la intensidad de lo que estaba viviendo, ¿no? Mientras que la primera vez, pues no fue reflejo de nada, la primera vez era, ahí estaba las imágenes, el poder, en fin, ahí estaba todo. Ok. Resulta con que en cada ceremonia que se hacía, los viejitos empezaban a hablar y hablaban todos los viejitos. Entonces, bueno, nosotros estábamos ahí, los maoris y nosotros, los mexicanos, pues de repente nos quedábamos dormidos, lo que ustedes quieran, y danzaban, hacían sus danzas jacas. ¿Han visto una danza jaca? Una danza jaca se pone en una posición más o menos así, ¿no? Y en esta posición de danza jaca, ¿no? Agarran y ¡sí! Hace movimientos aquí. ¡Ah! ¡Ah!
bueno, empiezan a hacer sus danzas jacas y todos nos enseñan a nosotros a hacer danzas jacas. Entonces, con mi grupo me acuerdo que nos poníamos a danzar con ellos y había una cabeza de jabalí gigantesca, como de este tamaño la cabeza. Imagínense si la cabeza era de este tamaño, más o menos así, ¿de qué tamaño era el jabalí? El chiste es de que de repente en todas las ceremonias, en todos los lugares donde llegábamos, ponían ahí la cabeza de jabalí en el piso. Entonces un día, ya al final casi pregunto qué significaba esa cabeza de jabalí. Entonces me dicen que era un jabalí sagrado y que era para los maoris, era un poder, un objeto de poder tremendamente poderoso y que siempre estaba ahí porque el espíritu los acompañaba. ¿Ok? Había un círculo de ancianos que iba con nosotros siempre, sí, a todos lados, y al lugar que llegábamos se unían más ancianos. ¿Ok? Y le hacían ceremonia o le hacían algún canto, alguna cosa, siempre a la cabeza de jabalí. Pues el chiste es de que vivimos ahí 15 días, más o menos, 15 días recorriendo los marais, un poquito más de 15 días, tal vez 3 semanas, recorriendo los marais, recibiendo las iniciaciones, recibiendo una serie de cosas. Y el último día de la ceremonia, se me acerca el viejito que le había dado yo las botas, que siempre me buscaba y platicábamos un poquito y era muy amable conmigo. Y entonces se para a la hora que se van parando todos los viejos, porque ya es el día, es la última ceremonia y ya nos vamos a ir, pues de repente dicen, tenemos un regalo para ustedes. Y entonces le llaman a Eagle Bear y le dan una madera, más o menos de aquí, así, grande, así, gruesa, toda labrada con una figura de algo de los maoris, ¿no? Y entonces le dan eso. Por cierto, yo había llevado una Virgen de Guadalupe, de esas de pewter, que son unos cuadros como de plata, de este tamaño así, todo es en plata, repujado quiere decir que está como inflado, ¿no? Toda la figura de la Virgen de Guadalupe y vestido, ¿no? Como si con papel o no sé con qué, estaba vestida toda la Virgen de Guadalupe. Entonces yo había comprado un cuadro de estos y llegué para dárselos ahí a la gente que nos estaba recibiendo. Y bueno, pues el último día empiezan a hablar todos los viejitos y de repente sale este viejito que era el más viejito de los viejitos y el jefe de todos los viejitos. O sea, era la máxima autoridad. Y entonces dice, hemos hecho una votación. Le dan primero su regalo a Eagle Bear. Entonces Eagle Bear estaba muy contento con su madera y demás, ¿no? Pero después supe que lo que él quería era otra cosa. Pero bueno. Y entonces resulta con que me llama el viejito y empieza a decir una serie de cosas sobre mí y sobre mi espíritu y sobre quién era yo y no sé cuántas cosas. Y de repente levanta la cabeza de jabalí, levántala, porque pesaba horrores. Levanta la cabeza de jabalí y me pone así. Y yo así, pues yo le hago una reverencia, un saludo. Yo sabía que era un objeto sagrado de ellos, de su pueblo, de sus costumbres. Y me dice, no, tómala. Puta, la tomo y dije, ¿yo qué hago? ¿Qué hago con esto? Y me dice, es tuya, llévatela. ¿Cómo que es mía? O sea, porque además yo decía, a ver, espérate, este es el objeto de poder de los maoris, me van a matar si yo me llevo su objeto de poder. Bueno, me lo está dando el viejito, pues que no van a hacer gran cosa, nada más no les va a gustar a lo mejor a algunos, ok. Pero lo otro es, ¿y esto cómo me lo llevo? ¿No? Así estaba yo con mi cara. Además es un jabalí, que el pelo de jabalí pica, entonces me picaba todo, decía, ¿cómo me voy a llevar esto? Y bueno, el chiste es de que ya me lo entregan toda la gente así como sorprendida, y todos los viejitos, algunos enojados y otros muy contentos, porque me habían dicho que no iba a poder usar el nombre bueno, no podíamos usar algunas cosas de ellos y algunas costumbres. Pues resulta que me dan el jabalí. Pues yo me voy con el jabalí, yo decía, ¿qué voy a hacer ahora con esto, no? Yo no le encontraba el sentido espiritual o mágico, era bastante ignorante de muchas cosas. Y en la noche, no, yo me acuesto a dormir y dejo el jabalí. Y de repente se aparece el jabalí en mi sueño y me dice, mañana el hombre santo de los maorí te va a llamar.
y te va a decir que tuvo una visión y que en la visión él le dijeron que el jabalí se tenía que quedar con él. Y me dice el jabalí, pero no le hagas caso porque nada de lo que diga es cierto. ¡Sas! Y ya, ¿no? Termina eso y está la mañana, y ya estamos en media mañana y de repente viene el hombre santo. Jaime, ¿cómo? No es cierto, me manda a llamar. Entonces voy a su cuarto. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Oye, no me vas a creer, pero que ni sabes qué soñé anoche. Y yo me le quedo viendo, decía yo, ¿qué? A mí ya me había dicho, te va a mandar llamar y te va a decir tal cosa. Y me dice que el jabalí se quería quedar ahí en Nueva Zelanda, que era un símbolo de ellos y que con gusto él lo tendría y lo cuidaría de aquí a que yo regresara en alguna otra ocasión. Y entonces me reí y le dije, Josep, el jabalí me habló anoche, mientras yo estaba dormido, y me dijo de que ibas a hablarme tú y me ibas a decir que te había hablado el jabalí en la noche para decirte que te dejara yo con él y que te quedaras tú con esa cabeza de jabalí. Y no lo voy a hacer. Entonces, bueno, Josep trató de convencerme y yo le decía, no lo voy a hacer. Si eso hubiera sido antes, 3 días antes, seguro que se lo daba. Pero después de la ceremonia, saber quién era el jabalí, lo que representaba todo, era imposible que se lo diera. Entonces digo, no te lo puedo dar, Igulber. El jabalí no se quiere ir contigo. El jabalí se quiere ir conmigo, tampoco contigo, ¿no? Entonces, finalmente me traigo el jabalí, que yo mismo decía, ¿qué voy a hacer con esto? Lo meto en una caja, lo traigo. Llego a México a la aduana, y cuando llego a México, pues lo traigo en la maleta y demás, y lo envuelvo y todo para que no lo vieran. Pues van a creer que se metió el aduanal ahí, el policía aduanal, a buscar y pues no veía nada. Y nunca se dio cuenta que ahí estaba un jabalí. O sea, salí con el jabalí, me acuerdo que yo hice bromas, platiqué con él no sé cuántas cosas, y de repente pues, se acabó y salí con mi jabalí. Sé que se enojaron Josep y Igulber, sé que se alteraron, que no estaban de acuerdo en que me hubieran dado a mí ese jabalí. Yo no sé si fue correcto o fue incorrecto, lo único que sé es que me lo dieron y me lo traje y ahí estaba nosotros en el centro de San de la Vid, ahí teníamos nuestro jabalí. Bueno, con esto quiero decirles de que finalmente nos damos cuenta que hay muchas cosas en común entre las diferentes corrientes del mundo, en el mundo de los indígenas o de los pueblos originarios. Tenemos muchas cosas en común que tenemos que aprender a utilizar. ¿A favor de qué? A favor del crecimiento y la evolución de la humanidad. Y bueno, amigos, pues yo les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la semana que entra para que escuchen la historia de Machu Picchu. ¿Ok? Muy bien, mi nombre es Jaime Delgado. Este programa se llama Sin Límite y la plataforma es Orbe Network. Gracias.